Buenos días, mi querido amigo, mi querido hermano. Gracias y paz para cada uno de ustedes. Y traigo nuevamente una palabra de la gracia de Dios, la gracia, la plenitud de Dios sobre nosotros. Yahshua abrió el camino directo a Dios para salir de la confusión religiosa, mi querido amigo. Yahshua de Nazaret abrió el camino directo para Dios, para nosotros tener acceso a Dios. Cuando Dios dio su ley a través de Moisés a Israel, Él no providenció la división de su pueblo en sectas o partidos políticos. Él no providenció eso, la división de su pueblo en diferentes denominaciones religiosas con diferentes nombres de placas. Él no providenció iglesia de piedra, pues templo llamado de iglesia. No, Él destruyó el único templo que había y Él no providenció ni ordenó a sus apóstoles que mandaran a construir templo, ni que le llamaran de iglesia. No hizo eso. Más en la época que Yahshua vino al mundo en su carne, que vino Dios al mundo en su carne, las sectas y los políticos estaban bien fijados en aquella época ya. Habían fariseos, habían saduceos, había esenios y sin duda otro más. Supongo que todos los que eran serios al respecto de religión serían asociados a una de esas sectas que había allá. ¿Cuál partido Yahshua perteneció? ¿Cuál partido político Yahshua de Nazaret perteneció cuando estuvo en la carne? Todos tienen que concordar, mi querido amigo, que Él no perteneció a ninguno de ellos. Y se mantuvo y mantuvo su independencia hasta el fin. Él mantuvo relación con Dios sin pertenecer a ninguna secta religiosa, a ninguna denominación religiosa. Por esta razón, todos se oponían a Cristo. Yahshua no providenció para que sus seguidores fuesen divididos en secta y partido político, es decir, que sus seguidores en aquella época fuesen divididos en diferentes templos, en diferentes denominaciones religiosas con diferentes nombres. Él no providenció eso. Eso lo hizo el hombre y lo está haciendo el hombre para alejarte de Dios. Pero Él no va a poder alejarte de Dios porque Dios mora en ti, mi querido amigo. Él antes deseaba que más bien que Él deseaba que fuéramos unidos. Después de orar con sus apóstoles, Él añadió en Juan capítulo 17, 20 y 21. Yahshua de Nazaret habló más: no ruego solamente por esto, sino también por lo que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos, para que todos sean uno, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ellos no son uno en Cristo, no son uno en Dios, no son. Ellos cada quien agarró su camino, montó su empresa religiosa con diferentes nombres, se dividieron por doctrinas, por teología, por diferentes ideas, se dividieron. A través de los años, mi querido amigo, con todo se desenvolvieron divisiones y estas se perpetuaron por la escrita de los credos religiosos y de la formación de organizaciones denominacionales. El resultado es que ahora, entre los seguidores que dicen ser de Yahshua, hay muchos cuerpos denominacionales, muchos señores, muchos jefes, muchos líderes, muchas autoridades religiosas, muchas fes, credos y mucho bautismo. Qué diferente es la situación presente de la unidad descrita, hablada en el Nuevo Testamento. Es muy diferente esta situación presente actual de la religión, de la unidad que habla el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Efesios, capítulo 4, versículos 4 y 6 dice: hay un solo cuerpo, un solo espíritu, como también fuiste llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos,
el cual está sobre todo y por todos y en todo. Muchos hoy en día, infelizmente, se dividieron los creyentes, infelizmente, la división entre creyentes, el deseo de ellos de que tal no existiesen, es el deseo de ellos de que el otro no existiese, sino solamente ellos. Ustedes se dan de cuenta que a veces entre ellos no se habla, o si cuando hacen reuniones es con un beneficio propio. Ellos desean la unión de todas las grandes denominaciones. Algunos desean la unión de todas las grandes denominaciones religiosas y están trabajando diligentemente para ese fin. Algunos más admiten que hasta que esto sea conseguido, algunos admiten que hasta esto sea conseguido, no hay nada que un individuo haga o pueda hacer o no ser juntarse y mantener un espíritu bondadoso según ellos, la bondad de la religión, y un espíritu tolerante según ellos. Nada en la enseñanza o en la práctica de Yahshua de apoyar esa concepción de la unidad que ellos hablan, que algunos de ellos hablan, otros no, otros quieren ser independientes y quieren agarrar fama. Yahshua de Nazaret no se encargó de convocar una conferencia ecuménica, destinada a efectuar una función de los fariseos, saduceos y esenios en una super secta. No, Yahshua no se encargó de unir esa secta y colocarle una super secta. No, Yahshua lo combatió y lo debatió. Ni oró, ni Yahshua de Nazaret ni siquiera oró para que sus discípulos pudiesen unirse a una superdenominación religiosa, una secta, una superdenominación religiosa. Él oró antes para que los cristianos individuales se uniesen a Él y al Padre. Cuando Él estuvo en la carne, se uniesen a Él y al Padre. Su enseñanza fue destinada para atraer individuos de doctrinas y tradiciones de los hombres. Oye bien, la enseñanza de Yahshua fue destinada para que el hombre, el individuo, saliese de esa doctrina y de esas tradiciones de los hombres para la simple palabra de Dios. Y ejemplo, Él absolutamente pudo ser para nosotros el camino para salirnos de la confusión religiosa, mas ya no, Él no es el camino, porque Él habita en nosotros, ya Él mora en nosotros, ya Él vino simbólicamente en el año 70 cuando sucedió el Apocalipsis, el juicio de Dios contra Israel, y vino, y ya nosotros después que nacimos del año 70 venimos con la mente de Cristo. Venimos bendecidos, venimos predestinados, justificados, santificados. Ya venimos justificados. La iglesia del Señor, Yahshua prometió construir su propia iglesia. Él dice en Mateo 16, 18, el último párrafo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él prometió construir una sola iglesia y no más de 34,000 denominaciones que hay en el mundo. Él nos prometió construir varias iglesias con diferentes nombres y dividirla y colocar un nombre que esté sobre la autoridad de sus hijos. No, Él prometió una sola iglesia y ella sería Él mismo. La roca sobre la cual ella tenía que ser edificada no era Pablo, no era Pedro, más a la verdad que Pedro confesó. Pablo confesó en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Yahshua. Nadie puede poner otro fundamento que ya está puesto. Y estos líderes religiosos llamados de pastores, estos vagabundos, herejes, colocan fundamentos sobre fundamentos sobre su fundamento, sobre su propia doctrina de hombre, y no sobre el fundamento que colocó Cristo. La palabra iglesia significa convocado. Predicando el evangelio en el día de Pentecostés, Pedro y los otros apóstoles convocaron a aquellos que creerán en Yahshua. Yo le invito a que lea Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38 y Hechos 2, 41. Este fue el comienzo de la iglesia, mi querido amigo.
ella era compuesta por todos los que fueron salvos por Cristo Yahshua, y continuó creciendo en la medida que otros eran salvos. Si leemos Hechos 2:47, dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos. Ese es el último párrafo. Los grupos de estas personas salvas, ahora que ya nacimos salvos, nosotros ya venimos salvos, la salvación no se pierde. Y en aquella época, los grupos de aquellas personas que habían sido salvas se encontraban en varias ciudades, y cada grupo era una iglesia. Todavía que unidos en Cristo, ellos eran independientes en cualquier asociación o federación humana. Ellos no se unían a la secta de los fariseos, a la secta de los esenios, a la secta de los escribas, no. Ellos eran independientes. Cristo lo dirigía a través de sus apóstoles en aquella época. En esta época es mismo Cristo que nos guía a nosotros, mismo Dios que nos guía a nosotros. En aquella época Cristo lo dirige a través de sus apóstoles, inspirado y enseñado por la revelación del mismo Cristo, no por enseñanza de hombre, por la revelación del mismo Cristo, cómo debería de adorar y trabajar juntos. Ellos eran enseñados cómo deberían de adorar a Dios y trabajar juntos hasta la venida de Cristo en aquella época. Ellos le enseñaban cómo adorar a Dios, cómo trabajar juntos, ayudarse los unos a los otros para que ninguno pasase necesidad, cómo compartir, cómo amar a Dios y cómo amar a su prójimo hasta la venida de Cristo Yahshua, que ya aconteció. Para evitar la división, mi querido amigo, escuche al Espíritu de Dios, renueve su mente, que Cristo está en su mente. Vamos a imitar la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia primitiva. Tal vez no sería tan difícil como se puede imaginar usted, amigo. No sería muy difícil. Porque si tenemos el amor de Dios, vamos ayudando los unos a los otros, vamos a orar juntos los unos por los otros, en agradecimiento, en alabanza y honra a Dios. Y vamos a ver las necesidades del otro. Vamos a buscar todo el grupo, los hijos de Dios de honra, vamos a ver cómo ayudamos al necesitado, y usted se va a dar de cuenta, así como le decía la iglesia primitiva, que ya ninguno va a estar pasando necesidades. Entonces, vamos a tirar ese egoísmo, ese orgullo para un lado, vamos a dejar de seguir doctrinas de hombres ceremoniales judaicos, obras muertas, vamos a dejar de hacer shows en esas iglesias de hombres, a estar inventando ministerios que no existen en la Biblia, que no existen en la Escritura, y vamos a poner en práctica la gracia de Dios, el amor de Dios y el amor al prójimo en nuestra vida, mi querido amigo. Vamos a fallar en la carne, sí, la carne falla. Vamos a equivocarnos en la carne, sí, siempre la carne se va a equivocar, pero cuando tenemos el amor de Dios y la mente de Cristo, vamos a rectificar rápidamente. Vamos a ser valientes y corajosos para rectificar de nuestros errores y a poner las cosas en su andar, las cosas buenas, a dar frutos buenos, porque los hijos de Dios dan frutos buenos. Entonces, yo le invito, amigos, que abra sus ojos, que despierte y deje de seguir al hombre y escuche el que está dentro de usted. Tenga un oído audible, espirituales, para entender su mente de Cristo, para entender las cosas buenas y las cosas malas. Alejarse de las cosas malas, empezar a hacer las cosas buenas. Cada uno de nosotros tenemos un carácter diferente, otros más fuerte, otros menos fuerte, otros son más moles, más suaves, dejan pasar muchas cosas. Bueno, pero ese es el carácter, ese es el alma de cada quien, esa es la actitud de cada quien. Yo tengo más o menos un carácter muy fuerte, pero cada día vamos aprendiendo a tener más humildad, a ver las cosas mejores con los ojos espirituales, a tirar el odio, el orgullo a un lado, amar a nuestro prójimo, y a las personas que nos hagan daño, mi querido amigo, vamos a alejarnos de esa persona. Porque el apóstol Pablo dio ejemplo cuando habló con Timoteo, de Alejandro, del otro y del otro.
que le dijo que no, que tuviera cuidado con ellos, que no se acercara, no estuviera con ellos ni compartiera con ellos, ¿sí? Pablo también rechazó a esa gente que quisieron agredirlo, que quisieron matar y quisieron ir a predicar otro evangelio y llamar a Pablo de mentiroso. Y Pablo se alejó, lo rechazó, no quiso estar más con ellos. Se alejó completamente, no quiso ni hablar más con ellos. O sea, hay que saber entender. Tú, cuando tienes una persona que te quiere hacer daño, que quiere agredirte, que quiera matarte o herirte, tú fácilmente te alejas de ellos, ni conversa con ellos ni siquiera. Eso lo hago yo también, mi querido amigo, y me ha ido bien, Yo, esas personas que me han querido hacer daño, lo desecho. Para mí murieron, para mí no existe. ¿Por qué? Porque yo amo a Dios y me amo a mí mismo. Y como amo a mi prójimo, yo también me amo y yo tengo que cuidarme como persona. Pablo también lo hizo. El apóstol Pablo también lo hizo. No habló más, no le dirigió más palabras a esa persona y esa persona para él no dejaron de existir. Entonces, vamos a extender nuestra mano a nuestro prójimo cuando podemos. Cuando podemos y cuando tenemos capacidad de hacerlo. Cuando no, bueno, buscar reunirnos entre todos, en un grupo, entre todos, entre 8, 6, 10 personas, 15, 20 personas, sí pueden ayudar a un necesitado, porque cada quien porta un granito de arena. El que no pueda, ayude en otra cosa. Gracias y paz para cada uno de ustedes, que pasen una feliz semana, leamos en el amor de Cristo y vamos para adelante, vamos a estar en libertad, mi querido amigo. Vamos a libertarnos de la religión, vamos a libertarnos de la autoridad religiosa que nos tiene sometido y esclavizado a su doctrina, mi querido amigo. Vamos a vivir la vida dignamente, en libertad, disfrutando con nuestra familia, disfrutando nuestra vida, porque cuando nos vamos a morir no nos vamos a llevar nada y nuestra memoria queda al olvido, se apaga y no tenemos más paga. Aquí lo bueno que se haga, aquí se recoge. Lo malo que se haga aquí, aquí también se recoge. Gracias y paz para cada uno de ustedes.